Que Dios les bendiga grandemente. Como siempre les he dicho, esperando que se encuentren muy bien, tanto ustedes como sus familias. Pues nos han pedido por dirección divisional, por dirección territorial, que nos acerquemos a ustedes a través de este medio. Pues no es fácil cuando de pronto no manejamos muy constantemente este nivel en las redes sociales, ¿no? Siempre nos comunicamos a través de WhatsApp, a través de listas de difusión y los grupitos de WhatsApp normalmente. Pero pues aquí estamos incursionando un poco en lo que es la red social de los videos, ¿no? Espero que esto llegue a todos, a toda la congregación, a toda la gente. Espero que todos se hayan podido conectar. En caso de que no lo hayan podido hacer, pues necesitamos transmitir la enseñanza, los líderes, los que están oyendo y todos aquellos que continuamos en la labranza. De parte de Dios, pues decirle que vienen cosas grandes, cosas sobrenaturales. Esto que se está viviendo es simplemente pasajero, ¿no? Y surgen muchas necesidades en medio de estos tiempos. Necesidades en las tres áreas. Surge una necesidad espiritual, surge una necesidad emocional, inclusive surge una necesidad física. Y quisiera preguntar, ¿qué es la necesidad? Decimos que necesidad es querer obtener algo que escasea, es una carencia. Nosotros en nuestra área espiritual necesitamos algo y es estar constantemente en la búsqueda de nuestro Padre Celestial, estar en comunión con Él, en comunicación directa en todo tiempo y en todo momento. En nuestra área emocional, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad tiene necesidad y sabemos muy bien de antemano que esa necesidad la suple es nuestro Señor a través de su Santo Espíritu. Y nuestra área física también padece, sobre todo en estos tiempos. Yo sé que no es fácil para ustedes estar, entre comillas, encerrados, estar en hacinamiento, estar en casa. Sé que no es fácil, hay personas que me han dicho, líder, estoy que exploto, no doy más, líder, me regañan porque quiero salir, pero ahí es cuando debemos entender que debemos estar más cerca de Papá Dios y aprender a esperar. Se hace estrictamente necesario, pero yo sé que todos tenemos necesidad de algo. Yo me acuerdo del pasaje del cojo que estaba en el templo de Hermosa. Él siempre se hacía ahí en la puerta. El hombre de la puerta era este y esperaba recibir algo, siempre de la gente, algo. Y venía Pedro y Juan y de ellos esperaba también recibir algo y era limosna, pero la Biblia lo dice algo. Él tenía necesidad, pero él pensaba que su necesidad solamente era saciar su área física, comprando alimentos o algo así, pero su necesidad iba mucho más allá. Pero en ese momento determinado, él se encontró con algo que podía llenar de verdad el vacío tan grande que sentía en su alma y en su corazón. Pedro le dijo, de lo que tengo te doy, levántate y sé sano. Y fue sanado en ese momento de su problema físico. La pregunta es, ¿de qué tienes necesidad hoy? ¿Qué necesitas o qué crees que necesitas? Hemos llegado de pronto a una conclusión obvia en estos tiempos, y es que nosotros tenemos necesidad obviamente de nuestro Padre Celestial, y hoy quiero tocar precisamente un tema que nos envían para compartir con todos nosotros, y es la oportunidad de volvernos a Dios con todo el corazón. Job 22:21 lo dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Eso es necesario tenerlo muy en cuenta. Es necesario saber que lo único que trae bien para mi vida es buscar al Señor. Y no solamente buscarlo en el momento de mi incendio, en el momento de mi situación difícil, sino en todo momento. Vuelve en amistad y debemos entender muy claro o tener claridad absoluta de lo que es amistad. En la tierra tenemos muchos amigos, personas con las cuales podemos compartir, podemos intercambiar ideas. Esos son amigos. Yo necesito volverme amigo de Jesucristo, amigo del Señor, así como Abraham y Moisés fueron amigos del Señor. Tenemos que volvernos a Él
Y Job 22:21 es un pasaje insignia y es claro y lo debemos tener muy en cuenta. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. En este momento a la gente le da temor que le sobrevenga algún mal. Es todo lo contrario. Pero cuando hay esos temores, es fruto de que estamos en enemistad con el Señor. Para muchos ha sido bueno el tema de la pandemia. Ha sido bueno en el sentido de que en su propia casa han tenido que levantar un altar para buscar a nuestro Padre Celestial. Ha sido bueno porque se han tenido ahora sí tiempos de familia. Ahora sí les ha tocado, entre comillas, soportarse los unos a los otros, perdonarse los unos a los otros, como también lo menciona la palabra de Dios. Entonces, qué importante es todo lo que está sucediendo. Hoy vamos a hablar de un tema, espero ser breve. El tema se llama Mi mayor necesidad. Vuelvo y pregunto, ¿cuál es su mayor necesidad? Tal vez en estos tiempos ya no decimos, no, mi necesidad es tener mi casa, mi carro, tener mi empleo. Tal vez ahora no es eso. Tal vez ahorita la necesidad es de ser lleno de la unción y la presencia del Espíritu Santo. Vemos entonces una pregunta que aparece aquí en mis apuntes. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Y usted puede decirlo, no, nos han enseñado que orar es hablar con Dios. Tienes toda la razón. Orar es hablar con Dios. Pero hay veces que uno ora, habla con alguien, y uno es el que habla, pero la persona ni siquiera responde. Orar es una comunicación de doble vía. Yo le hablo al Señor y Él me habla a mí. ¿Y cómo me habla? A través de su palabra. Mire, la gran mayoría de cristianos se limitan a hablarle a Él, y creen que eso es orar. El orar va mucho, mucho más allá. Recuerden lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿sí? Orar sin cesar. Orar es hablarle a Él en todo tiempo. Cuando de pronto oramos más al Señor, cuando tenemos un examen médico, una cita médica, ahí de manera muy puntual le decimos al Señor, acompáñame en esta cita. Cuando necesitamos de verdad la ayuda de Él, cuando se enferma un familiar, cuando hay una calamidad, cuando hay necesidad, que la nevera está vacía, ahí nos acordamos de Él. Pero el Señor nos motiva a que debemos orar sin cesar, orar en todo tiempo, en todo momento, cada instante, cada segundo, es tenerlo a Él en nuestros pensamientos. Yo quiero que leamos la palabra de Dios. Yo le invito a que vamos a Lucas 18, y a partir del versículo 1 vemos ahí un pasaje que es reconocido y es importante tenerlo en cuenta, porque el Señor nos enseña que debemos orar y no desmayar, y es la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice la palabra de Dios en Lucas 18, a partir del versículo 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, este pasaje es supremamente importante. Es una parábola, ¿no? Tal vez es algo que no fue real, pero el Señor hablaba de esa manera. Hablaba en parábolas para poder enseñar a sus discípulos. Miremos entonces el caso. Habían dos personajes. El juez tenía características de pronto no muy buenas. Era grosero, podemos decir, era menospreciativo, se le notaba la altivez al hombre.
pero tenía una facultad que era el que impartía justicia, y la justicia tiene que ver con la ley. Era algo que en este momento la otra participante de la historia, que la viuda, necesitaba que él hiciera justicia. Pero vemos entonces que esta mujer hacía algo, era insistente, era permanente en la búsqueda de la justicia, y eso es algo que debemos tener en cuenta. Este hombre, este juez, dice la palabra de Dios que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Era un tipo demasiado orgulloso, ¿sí? Hazme justicia a mi adversario, también es muy importante. ¿Qué es lo que uno de pronto le clama más al Señor muchas veces en medio de la necesidad? Uno le ha dicho al Señor a veces que me quite tal situación de mi alma, que quite tal recuerdo, que quite la escasez que de pronto se vive en casa, que quite el mal genio de mi pareja, por ejemplo, que quite la rebeldía de mis hijos. Y eso de una manera u otra es nosotros diciéndole al Señor, defiéndenos del adversario. Sabemos muy bien cuál es nuestro adversario, pero de antemano también sabemos que el adversario ya está vencido en la cruz. Eso lo debemos tener muy claro aquí en nuestra mente y siempre bajando nuestro corazón. El enemigo está vencido, pero hay ocasiones que nosotros permitimos que el enemigo se instale en nuestro hogar, cuando de pronto no hacemos las cosas correctamente. Y yo quiero partir de algo allí. Cuando no hago las cosas correctamente, cuando simplemente me alejo de mi amistad con Dios. Yo les aseguro que si todos los días nosotros nos levantamos pensando en el Señor, buscando su rostro y tratando de convertirnos de nuestros malos caminos, créame que habrá sanidad. Eso lo dice 2 Crónicas 7:14. Pero el día que nos separamos de Dios, que pensamos que las cosas van muy bien, que todo está bien aquí, todo está bien por allí, está bien acomodadas las fichas del dominó, todo está bien bacano, ahí sin darnos cuenta nos vamos separando del Señor. ¿Y qué pasa? A medida que yo me voy separando de Él, el adversario se va uniendo, se va metiendo, y muchas veces lo dejamos que se instale en nuestro hogar. Entonces esta señora estaba preocupada porque el adversario le era molesto y necesitaba justicia. ¿Y cuántas veces nosotros no necesitamos justicia? Dice, hay un pasaje que el Señor me regaló, una de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y nosotros a veces tenemos hambre de esa índole, necesitamos justicia en nuestra vida. A veces tenemos ciertos yugos, a veces tenemos ciertos tropiezos, ciertos problemas, ciertas dificultades que no nos permiten avanzar. Y eso es delicado, y se vuelve delicado cuando nosotros dejamos que haga mella en nuestro corazón. En nuestro corazón solamente debe reinar el Señor. Y muchas veces se arraigan otras cosas allí y se vuelve una mezcla de nuestro corazón, y a veces no sabemos cómo andar, cómo caminar. Entonces, ¿cuán importante es eso? Dice el versículo 4, dice que el juez es injusto, no quiso por algún tiempo, pero después de ese tiempo dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Era incisiva, reitero, persistía. Mire que a veces nosotros desfallecemos en la oración. A veces oramos por una situación que nos aqueja profundamente a nosotros o a nuestra familia, y como no vemos respuesta oportuna según nosotros o rápida para nosotros, simplemente dejamos de lado nuestra oración y seguimos haciendo nuestra oración normal, esa oración normalita de todos los días. Papito Dios, derrama tu gloria, papito Dios, bendíceme, papito Dios, guárdame, y ya. Y nos olvidamos de persistir en aquello que yo realmente tengo necesidad. Aquí vuelve a surgir la pregunta, ¿de qué tienes necesidad? Piensa muy bien, ahí en el núcleo de tu hogar, de tu familia, ahí en tu corazón, en tu alma, ¿de qué tienes necesidad? ¿Sí? Y por eso es que hay que clamar al Señor. No podemos dejar que las situaciones adversas, las situaciones difíciles, carcoman nuestra vida y sigan carcomiendo bajo tierra. ¿Por qué digo esto? Porque a veces a los problemas le echamos tierrita solamente, los dejamos como allí, no pasa nada, pero por dentro se está organizando algo negativo, algo que más adelante va a brotar como una semilla negativa y nos va a hacer daño
Mire, este año nos han enseñado algo muy lindo y tenemos que aprender a labrar. Y esa tierra tenemos que removerla, pero para volver a sembrar, si es posible. Nosotros necesitamos remover esa tierra endurecida. Por eso el labrador labra, porque a veces el terreno es tan tieso que parece una capa de cemento. Por eso hay que usar las herramientas adecuadas, el asadón, la pica, para remover y volver a resembrar. Pero si sembramos y obtenemos raíces de amargura, por guardar y no perseverar en la oración, el fruto que vamos a obtener es negativo. Es más, no vamos a obtener ningún tipo de fruto. Vamos a obtener cizaña, vamos a tener cosas que van a hacer daño a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra alma y aún y a nuestro cuerpo. Dice, no sea que viniendo de continuo esta vieja, vea, si no dice, perdón, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. No sea que me agote la paciencia. ¿Será bueno, según esto, agotarle la paciencia al Señor? Que todos los días usted vaya, vea papito Dios, vea papito Dios, vea papito Dios. El Señor es fiel. Usted y yo lo hemos dicho, el Señor es perfecto y el tiempo del Señor es perfecto. Tenemos que seguir insistiendo por aquello, por la conversión de su hija, por la conversión de su hijo, por la sanidad de su familiar, por la restauración de su esposo. ¿Cuántas damas no piden en oración, Señor, lleva a mi esposo al distrito? No, pidámosle, Señor, haz una conversión en el corazón. Le recuerdo una vez más, 2 Crónicas 7:14. Si me convierto en mis malos caminos, el Señor oirá y sanará la tierra. ¿Sí? Cuando usted y yo nos volvamos a Dios con toda, en oración, que le busquemos profundamente, créame que las cosas van a tener que empezar a suceder. Pero aquí viene algo sobrenatural, el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice aquí, os digo que pronto hará justicia. Ese pronto, usted dirá, bueno, si el Señor dice pronto, y esta Biblia se escribió hace muchos años y todavía está el pronto. Es que el pronto del Señor no lo conocemos. Pero lo que yo sí puedo asegurarte es que el Señor está trabajando con prontitud para que tú recibas lo que tanto anhelas. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es una pregunta. La venida del Señor Jesús, a mi pensar, está muy cerca. Pero cuando Él venga, hallará fe en la tierra. La fe va ligada obviamente a la oración. Días pasados les compartía a mis jóvenes del MJC, a cada uno de ellos les compartía algo, y les compartía Filipenses 4:6, y les decía que por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios con oración y ruego y acción de gracias. 3 puntos importantes. La oración la tenemos, el ruego tenemos que avanzar, porque hay que rogar. No es lo mismo hacer una petición por algo y que le digan a uno no y no insistir. Y yo les daba el ejemplo a ellos cuando uno estaba muchacho, las damas que me están oyendo cuando estaban niñas, y le decían, papi, dame permiso para ir a una fiesta de un amigo que conoció hace poco. Y el papá le decía, no, no había problema, pero si era la amiga del alma. Y le decía, papi, necesito ir a los 15 de fulanita, que es como mi hermana. Y si su papá le decía, no, ¿usted qué hacía? Le rogaba, papi, ¿cómo no me va a dejar ir, papá? ¿Cierto? Usted haría eso. Ese es el ruego. Ese es el ruego. ¿Y cuándo ruego? Cuando yo anhelo que algo suceda. Hay cosas que digo, bueno, si pasa bien, si no también. Y ahí podemos limitar nuestra oración. Pero tenemos que pasar al ruego. Pero más grande es decir con acción de gracias, porque eso es fe. Es decir, agradecerle a Dios por algo que todavía no he recibido. Y papá, gracias porque tú lo vas a sanar. Gracias, papá, porque tú lo vas a restaurar. Gracias, papá, porque tú lo vas a hacer. Entonces, cuando yo hago eso, pongo mis peticiones delante de Dios con oración y ruego, viene y pasa lo sobrenatural, porque con Dios y con el Señor Jesús siempre tiene que pasar es algo sobrenatural. Dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará mis pensamientos y guardará mi corazón. Eso es lo sobrenatural. Y yo tengo que empezar a vivir una vida sobrenatural en medio de estos tiempos. ¿Ya? Entonces, ya para ir terminando, yo
le invito a que evalúe algo, que dice, evaluemos nuestros tiempos de oración. Escriban en un papelito, aquí es la actividad que nos dejan, cómo se van a comprometer a buscar al Señor y que la oración se vuelva su mayor necesidad. Hace unos días hicimos algo muy lindo que se llamó las veladas de victoria. 3 días de oración, de 3 a 6 de la mañana, tiempos espectaculares. Eso es lo que necesitamos. Ahora que estamos en cuarentena, que ustedes que tienen la oportunidad de estar exiliados, encerrados, entre comillas, utilicemos esos tiempos. Por favor, utilicemos estos tiempos para buscar más al Señor. No dejemos que el ocio nos gane la batalla. No dejemos que las redes sociales nos ganen la batalla. Permitamos que el Señor haga algo sobrenatural en nuestro corazón. Lo necesitamos. Necesitamos caminar con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. ¿Ya? Entonces, hijitos de Dios, que la mayor necesidad, recuerden que el tema tenía un nombre especial, mi mayor necesidad, que su mayor necesidad